muy específico que es material genético. Sí. ¿Ya? Y si hablamos de PCR, busca ADN. Sí. Entonces lo que hace es, si es que está presente el ADN, por ejemplo, de un patógeno, por ejemplo, un virus, ese ADN se va a replicar muchas veces y voy a tener un PCR positivo. En eso básicamente consiste una PCR. Replicar, aumentar el tamaño del material genético de algún patógeno en específico que yo quiero buscar. ¿Ya? Y si no está el material genético, por supuesto que la PCR no va a replicar nada. a replicar eso, no va a replicar nada. ¿Ya? Entonces, en eso básicamente consiste una PCR. Es teóricamente bastante sencillo, teóricamente. ¿Ya? ¿Alguna otra? Dijimos PCR. La ELISA. ¿Qué es la ELISA? Eso para ¿De sangre? Del cielo. Por ejemplo. Pero no sé, por lo menos en el caso de los seres humanos, pero en el caso de los animales. Sí, se ocupan. ¿Para qué se ocupan? Para los mismos. Perfecto. El parvovirus es un gran ejemplo de ELISA. Vamos a ver que hay más de un tipo de ELISA. Pero podemos pensar que el ELISA es el típico sachet que le vertimos una muestra, por ejemplo, sanguínea o coprológica, y después vemos si se marca o no se marca el test, ¿cierto? Como un test de embarazo. ¿El qué? ¿Con la leucemia infantil? También, sí. ¿Qué más? ELISA. ¿Qué otro método conocen? ¿Eso solamente? Digo, no, debe haber mucho más, pero no, Ya, está bien. Por lo menos esos son bien importantes y bien actuales. Vamos a conversar de algunos más, eso sí. Ya, entonces, partamos con la vacunación en la medicina veterinaria. ¿Quién es él? ¿Se acuerdan o no? ¿Pastel? ¿Luis Pastel? ¿Pasteur? Creo que cuando lo puse ahí fue pensando en Jenner. Pero puede ser Pasteur. No me acuerdo ya quién era. Pasteur, ¿a qué lo asociamos? Con la pasteurización Contexto. espontánea. ¿Qué tipo de vacuna? La rabia. Ya, Pasteur, rabia. ¿Y Jenner? Lo vimos en inmuno. Sí. Y él se... Bien, dale, con confianza, si sabes. Dale, ya. Entonces, a Jenner lo relacionamos con el desarrollo de las vacunas en general. Fue el primero en hacer vacunación, y particularmente con la viruela. ¿Sí? Acuérdense de la historia que utilizó la viruela bovina para erradicar la viruela humana. ¿Ya? Y la palabra vacuna proviene precisamente de las vacas. ¿Sí? Ya, ok. ¿Qué son y para qué sirven las vacunas? Ya hemos conversado un poquitito. Para darle un poco más de formalidad, lo vamos a definir como un preparado biológico. Siempre las vacunas van a contener algún elemento biológico en su componente, ¿ya? ¿Y para qué le vamos a estar aplicando este componente biológico? Para estimular una respuesta inmune, ¿cierto? De tipo adaptativa contra un patógeno al cual queremos prevenir, ¿ya? Entonces, uno de los propósitos, como ya mencioné, va a ser la prevención de enfermedades infecciosas, ¿sí? Otro propósito, reducir la gravedad de los signos clínicos. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del parvovirus, vamos a intentar que los perros, sobre todo los cachorros, no se enfermen con parvovirus al vacunarlos, prevenir. Sin embargo, existe una población de perros que, pese a estar vacunados, aún así desarrollan la enfermedad, pero la desarrollan de una forma mucho más leve. Ya lo mismo que nos decían del coronavirus. Nos vacunamos contra el coronavirus, prevenimos la enfermedad y si la desarrollamos de una forma más leve. Hola. Cuéntame. Es que sabe que había una compañera de unos usos más atrás que tenía su perrita que se murió por esta cosa del parvovirus y según estaba vacunada y de distemper también. Como que le dio la dos y se murió. Su perro. Y ya estaba vacunada. Danos contexto, no nos dejes así. ¿Qué edad tenía la perrita? Creo que estaba como ya casi al año, pero todavía no me queda. ¿Y tenía el esquema completo de vacunación? Sí. Ya. Precisamente la actividad que vamos a desarrollar hoy día habla del control del parvovirus en Reino Unido. ¿Ya? Así que vamos a conversar de ese caso cuando estemos en esa actividad. ¿Ya? Denme unos minutos. Disminuir la diseminación de patógenos en poblaciones animales. Si me enfermo menos y logro montar una respuesta inmune adecuada para disminuir la gravedad de los signos clínicos, significa que también voy a tener menor carga
patogénica en mi interior y por tanto voy a diseminar por menos tiempo y en menor cantidad el patógeno. Así que todo esto está muy relacionado. Importancia de la vacunación en la medicina veterinaria, ya hemos conversado de esto. Protección de animales domésticos y de producción en cuanto a desarrollo de enfermedades. Y por tanto también la contribución a la salud pública. ¿Cómo podemos relacionar el desarrollo de enfermedades en animales domésticos y de producción con la salud pública, muchachos? ¿Qué relación tiene? Ahí sería por la radio, ¿no? Por ejemplo, Claro, ese es el concepto. ¿Cuál era? Zoonosis, ¿verdad? Claro. O sea, prevenir enfermedades Vale, animales sí. que sean transmitidas al ser humano. Ah, ya. Como bien definimos en la clase pasada, las zoonosis van a ser estas enfermedades que nos transmitimos ¿Se transmite? personas y animales. Me carga hacer la diferencia entre personas y animales porque somos la misma cosa. Porque las personas estamos en el reino animal, somos animales. Pero bueno. Pero bueno, nunca voy a olvidar a una profe de la básica que yo le dije, profe, ¿verdad que somos animales? Y me dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Y era como una profe religiosa. Y quedé marcando ocupado. ¿También te pasó? Sí. No, marcan los profes, impresionante. Y así. Ya, bueno. Dígame. Yo, cuando estaba vendiendo el concepto de vacuna, Ya. ¿a qué se refiere con preparado biológico? ¿Se refiere como a una bacteria o un virus determinado que es modificado? Por ejemplo, ¿Preparado biológico? cuando veamos los tipos de vacunas vas a ver que hay diversidad. Pero un preparado biológico me refiero a que es un ente, que puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, puede ser un parásito o partes de ellos. Ajá. Entonces son elementos biológicos, ya sea un elemento vivo, modificado, un elemento muerto o partes de él para generar la respuesta inmune. ¿Ya? Lo vamos a ver en los tipos de vacunas. Algunos hitos importantes respecto a las vacunas. Acá está Jenner, ¿verdad? El padre de la vacunación. Y a qué le debemos el desarrollo de la vacuna, por tanto, la mejora en la salud en general. Tenemos acá la contribución de Pasteur con respecto a la rabia, como ya habían comentado, y en general, sobre todo de la mitad en adelante, son vacunas más relacionadas a la parte humana, ¿ya? Pero lo interesante, lo que pueden observar, es que desde 1796 que disponemos de esta tecnología y que los avances, sobre todo al inicio, fueron súper lentos. Del 1796 pasaron casi 100 años. Luego pasaron casi 50 años y de aquí se disparó. Empezamos a generar vacunas contra muchas cosas y por tanto a mejorar, insisto, nuestra salud, ¿sí? Las vacunas son fundamentales para aumentar, como ustedes ya comentaron, nuestra expectativa de vida, pensando muy antropocéntricamente. Pero si pensamos en los animales también, o sea, el parvovirus es un cuadro que es tan fácil de contagiarse. El distemper, ¿para qué hablar? O sea, es un bicho que se contagia aerógenamente. O sea, dos perros juntos con distemper respirando el mismo aire y se acabó. Y el distemper es terrible, ¿cierto? Entonces el desarrollo de ese tipo, y para qué hablar de la rabia, ¿sí? Un emblema, creo yo, de la zoonosis. ¿Ya? Entonces, en un inicio partimos lento como es esperable, pero ya hoy por hoy fuimos capaces de, en plena pandemia, desarrollar una vacuna efectiva en cierto grado para poder frenar esta enfermedad y poder salir adelante con las menores secuelas posibles. Esto debería haberlo animado. Ok. Entonces, vamos a partir definiendo los tipos de vacunas. ¿Ya? Y dentro de los tipos de vacunas, no me va a pasar lo mismo que la clase pasada respecto a la pizarra. ¿Se acuerdan? Los que vinieron. Es que están faltos del lore, chicos. Les falta interiorizarse más en las clases. Entonces, vamos a partir por las vacunas vivas. ¿Ya? Vacunas a patógenos vivos. ¿Le molesta? ¿Sí? Ya, vamos a hacer la misma técnica de la clase pasada. Voy a citar mucho de la clase pasada para que los que no vinieron. Sí, tienen esta técnica.
volví a la casa. No. Ya, entonces lo primero que vamos a ver son vacunas vivas. ¿Ya? Vacunas vivas, eso es lo primero. ¿Y ahí está su apellido atenuado? Claro. Vacunas vivas atenuadas. Bien. Ya. Estas se obtienen a partir de patógenos que causan la enfermedad, pero que han sido debilitados previamente, ¿sí? Y han sido debilitados bajo condiciones de laboratorio. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podemos debilitar? Es un concepto bien manoseado, pero que no necesariamente tenemos claro qué es. ¿Cómo puedo debilitar a un patógeno? ¿Qué tengo que hacer? Creo que vamos modificando, toman el material genético. Una modificación genética. Exacto, con una intervención genética. Te estás yendo a más adelante. Esto es más básico aún. Matándolo y dejándole. ¿Matándolo? Está vivo, pero su efecto es nuevo, o sea... Sí, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo logras atenuarlo? Me gusta decir eso. O disminuye la carga bacteriana o viral. El número de elementos. ¿Sí? Ya, pero no consigues con esa atenuación. Tienes que pensar que la atenuación es que es el mismo patógeno, pero con menor capacidad de generar daño. ¿Sí? Una respuesta hoy en día, en nuestra época, decir, no, es una modificación genética, es viable. Pero esto se desarrolló, por ejemplo, con Pasteur. Hace 200 años atrás, ¿qué modificación genética le vas a hacer? ¿Cómo que? No sé por qué, pero como de a poco tratando de ver qué es lo que está bien. Ya, sí, por ahí va. Falta precisar, pero por ahí va. No, es más simple que eso. Te estás complejizando. ¿Cuál fue la pregunta? No. ¿Cómo logro atenuar a patógenos? Ustedes mismos cuando hicieron los trabajos de inmuno me escribieron, no, vacunas atenuadas. ¿Pero qué era eso? ¿Y cómo lo atenuan? Yo algo atenuado es algo disminuido. Ya. Sí. ¿Tiene algo que ver con la temperatura? Más fuerte, no lo escuché, perdón. ¿Tiene algo que ver con la temperatura? Puede ser. Sí. ¿La temperatura? Es una forma. Ya, a ver, dame una idea de eso. ¿Cómo jugaría la temperatura en esto? Dependiendo del patógeno, Ujú. sea frío, temperatura moderada, temperatura... Tal vez vaya desnaturalizando menos. las proteínas o las toxinas que puede tener. Podría ser. Como dijo la compañera, por ejemplo, yo quiero hacer una vacuna con una bacteria que su rango de confort de temperatura va de los 22 grados hasta los 36, por ejemplo. ¿Sí? En este rango esta bacteria es feliz. Para hacer la vacuna, perfectamente podría hacerlo a una temperatura mucho más baja. Tener un cultivo, una placa Petri, con bacterias de este tipo, pero tenerlas a 10 grados. La idea es no matarlas, sino que exigirles que crezcan en un medio que no es adecuado para ellas. Entonces ellas se empiezan a acostumbrar a este medio y empiezan a vivir en este medio. Y una vez que ya tengo una cantidad suficiente, yo las agarro, las meto en una vacuna y se la inyecto a alguien. Está acostumbrada a vivir a 10, ahora va a empezar a vivir en humanos a 36. Entonces, no va a estar cómoda y por tanto su potencial patógeno va a ser mucho menor. Ese es un ejemplo. Es como, por ejemplo, en las deficiencias nutricionales que tiene un animalito. Tal cual. Les puede llegar. De hecho, otra opción, aparte de jugar con la temperatura, es jugar con los nutrientes. Si la bacteria come X elemento, le das muy poco de ese elemento y vas a tener bacterias mucho más débiles. Y después eso se lo inyectas a una persona, a un animal, y tienes una vacuna atenuada. Son formas diferentes de atenuación. ¿Ya? Sigamos. Bueno, tras su administración, el microorganismo produce una enfermedad nula, en el mejor de los casos, ¿verdad? No desarrolla la patología, o puede ser un cuadro leve. Este tipo de vacunas estimula en gran medida, esa es una de sus grandes ventajas, genera una gran respuesta inmune porque estoy proporcionando al sistema un patógeno vivo.
¿sí? Muy similar al patógeno de tipo salvaje. Muy similar, solo que su potencial patogénico es diferente. Pero es el mismo elemento, se replica de la misma forma, se desplaza de la misma forma y probablemente también tenga los mismos órganos diana. Entonces, se comporta muy similar al tipo salvaje y por tanto mi sistema inmune va a poder montar una respuesta inmune muy similar a lo que sería la respuesta inmune frente al patógeno tipo salvaje. ¿Se entiende el concepto de tipo salvaje? ¿No? ¿No? Que es natural. El natural. Sí. Exactamente. Siguiente punto. Los microorganismos vivos proveen una estimulación antigénica continua, dando tiempo suficiente al sistema inmune para poder generar las células de memoria y con ello poder generar la respuesta adaptativa suficiente. ¿Ya? Ese es otro concepto que cuando hablemos de vacunas muertas no lo van a tener. ¿Ya? Entonces, tenemos una primera característica, una gran estimulación del sistema inmune, la mejor, ¿sí? Si yo quiero generar la mejor respuesta inmune, voy a optar por vacunas atenuadas. Voy a tener también la posibilidad de darle el tiempo suficiente para poder generar la memoria inmunológica. Ya, otra ventaja de este tipo de vacunas. Existe un cierto grado de imprevisibilidad. ¿Ya? No sabemos si es que el 100% de los elementos que estemos inyectando se van a comportar como nosotros decíamos que se comporten. ¿Por qué? Porque son organismos vivos. ¿Ya? Y puede que se produzca una reversibilidad en sus características y que ese patógeno que habíamos acostumbrado a crecer a 10 grados Celsius ahora se vuelva a acostumbrar a crecer a 36 y vuelva a ser tan patógeno como era el tipo salvaje. Ese es el gran inconveniente de este tipo de vacunas. ¿Ya? Tienen la capacidad, o sea, son impredecibles. ¿Sí? Entonces, la mayoría de ellas se va a comportar como lo esperamos, pero existe un porcentaje, va a depender de cada vacuna y cada patógeno, que tenga la capacidad de revertir su potencial dañino. Entonces, la gran desventaja es que son impredecibles. ¿Ya? Dos ventajas: gran estimulación del sistema inmune, generamos adecuada memoria inmunológica, y la gran desventaja es que son impredecibles. ¿Ya? Por tanto, ¿qué tipo de vacunas creen ustedes que podrían ser de este tipo? O no, para hacerlo más fácil. La vacuna de la rabia, ¿podría ser de este tipo? ¿Nos conviene que sea de este tipo? No. Hay muchos no y un sí. Yo creo que no, porque tiene que ser predecible, antes de la rabia. Yo creo que no. Rabia tiene que ser así. Ya, hay otro sí aquí. Igual es que es verdad eso, porque necesita ver flexibilidad y con la rabia no puedes tener ese... Ya, ese es el gran punto. La rabia es tan compleja, que si un bajo porcentaje de pacientes mueren por ser vacunados, vamos a tener un bajo efecto de lo que decíamos, del porcentaje de personas vacunadas. Necesitamos que la vacuna de la rabia sea lo más estable posible, porque estamos jugando con fuego. ¿Sí? Si bien queremos una gran respuesta inmune, por supuesto, pero eso lo vamos a resolver de otra forma con otro tipo de vacunas. ¿Ya? Pero no podemos apostar aquí con la rabia, no se puede. ¿Ya? Si no, viviríamos en The Walking Dead. Y no queremos eso. Para que los zombies sean como los de Walking Dead y no como los de Guerra Mundial Z. Esos son inteligentes y corren. Sí. Ya. Son rápidos. ¿Cuáles son los que se atraen con los fuegos artificiales? Ah, esos son, no son los de los que no. De las. No, eso no es el sonido. Otro con el sonido. Ah, Y no son zombies. Yo leyenda, ¿es de ahí o no? Ah, sí. ¿Yo leyenda? ¿Sí? No la vi. Soy leyenda. Ah, eso son leyenda. Gracias, por ahí va. No fue nada la conexión. Nada. Ya, acá hay un ejemplo de vacunas vivas atenuadas. Es ustedes la pusieron como ejemplo, según recuerdo. Fueron los de... en sus informes. ¿Alguien sabe para qué es esa vacuna? No sé.
Siempre me da el otro igual. Ya, Bruselas. Creo que le hicieron la misma jugada a los de, los de Executive. ¿Sí? La semana pasada igual me pasó esto. Siempre fue más obvio, creo yo, la vez pasada. Bueno, esto para Bruselas. Y aquí se juega con este tipo de tecnología. ¿Ya? Segundo, vacunas de vectores virales. Este otro tipo de vacuna que también es viva. ¿Ya? Vacuna de vector viral. Ok. Esta es mucho más avanzada tecnológicamente. Vamos a utilizar un virus como una especie de cápsula. Imagínense un medicamento encapsulado en donde el envoltorio, la cápsula va a ser el virus y todo el relleno granulado que normalmente tienen las cápsulas va a ser lo que nosotros queremos que generar la respuesta inmune. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar una cápsula viral, un virus, que sea el portador de lo que nosotros queremos generar inmunidad. Se insertan entonces los genes que codifican antígenos protectores en un microorganismo no virulento, que va a ser el vector, un virus, ¿ya? Un virus no patógeno. Estas vacunas se crean eliminando genes del vector y reemplazándolos con genes que codifican antígenos del patógeno. Entonces voy a hacer que un virus que normalmente, no sé, por ejemplo, voy a hacer que un virus ahora exprese un flagelo, una tontera, ¿sí? Una proteína, una cola gigante, y esa cola gigante es el flagelo real del patógeno, ¿sí? El virus normalmente no lo tiene, pero yo estoy obligando mediante tecnología genética a que este virus ahora exprese ese flagelo. Y ese flagelo, mi respuesta inmune va a actuar, ¿cierto? Va a montar memoria inmunológica y va a reconocer ese flagelo. Entonces cuando llegue el patógeno real, con el flagelo real, mi sistema inmune ya lo va a poder reconocer. Y no voy a exponerme a el patógeno real, ¿sí? Voy a usar solamente una parte de él, y no va a ser capaz de hacerme daño. El vector recombinante se administra posteriormente como vacuna y el gen insertado expresa el antígeno cuando las células se infectan con el virus vector. Tengo la... Ay, no. Bueno, le voy a preguntar si conocen alguna vacuna que ustedes sepan, ¿cierto? De medicina veterinaria que usa este tipo de tecnología. Suena como... ¿El virus de la raya? ¿No? No, Creo que varios el primero. no, lo vamos a ver, pero es vivo menos muerto. Saquen una opinión y la idea de la vacuna de vectores virales que la puede explicar. Claro. Mira, tengo un virus. Tengo un virus. ¿Sí? Qué terrible. Terminé. Bien. Ya, tengo un virus. Y a este virus tiene su material genético aquí. Y resulta que le adherí otra parte. Esta parte, nunca me han quedado buenas estas llaves, así que me aceptarán. Esta parte, la que está en negrito, es del patógeno. Es una parte, ¿cierto?, del ADN de un patógeno. Por ejemplo, una bacteria. ¿Ya? Y este tiene su ADN negrito. Resulta que justo en ese fragmento de ADN codifica para varias proteínas que van a ir a formar finalmente un flagelo, la colita. ¿Ya? No es un elemento patógeno, pero sí pertenece a la bacteria. Entonces yo solamente voy a inyectar este virus que tiene el material genético suficiente para poder formar un flagelo. Entonces este virus va a llegar, va a infectar células y finalmente va a expresar a esta proteína que no es de él, ¿cierto?, que es de la bacteria, pero como está en su material genético también lo va a expresar. Y se va a liberar entonces el flagelo. Lo puede expresar él o se pueden simplemente liberar. Por tanto, mi sistema inmune va a llegar y va a reconocer esta estructura y va a montar memoria inmunológica mediante anticuerpos o mediante células. Ya les cosito a ustedes. La cosa es que mi sistema inmune va a tener armas para combatir esta cosa ahora. ¿Sí? Por tanto, pasó este tiempo, respondió bien a la vacuna, generé memoria inmune. Una vez que me infecte realmente ahora con el patógeno,
mi sistema inmune va a reconocer esta estructura porque ya la había visto antes. Entonces, va a llegar, se va a marcar con anticuerpos y va a ser destruido. Ese es el fin de este tipo de tecnología. Exactamente. Exactamente, es un mutante. Ah, ya, o sea, como va alterando la genética del virus. Exacto. Para que exprese lo que me interesa que exprese. ¿Ya? Bueno, existen vacunas en veterinaria que usan esta tecnología, de hecho se llaman Recombitec. Es este frasquito de acá, es una, no recuerdo si era sextuple u octuple. Va a servir para lo mismo. ¿Qué hace? Usa un virus que se llama Canaripox, ¿sí? Es un virus gigante que genera viruela en aves y lo modifica, le adiciona genes responsables de la expresión de glicoproteínas HA y F del virus del moquillo canino. ¿Qué otro nombre recibe el moquillo canino? Distemper. ¿Cierto? Me carga el concepto de moquillo canino. Aquí nosotros hablamos de distemper. ¿Ya? Y esa es la gran modificación. Aparte de eso, tiene adenovirus tipo 2, virus de parainfluenza, parvovirus. Pero lo único recombinante que tiene es esto: el distemper en un canaripox. ¿Ya? Y gracias a eso tienen una marca nueva, distinta y en teoría más segura en ese aspecto. ¿Ya? Este, por si acaso, es el virus del distemper. Hablamos de la proteína HA y la proteína F. Aquí está la H y aquí está la F. ¿Ya? El virus del distemper codifica 6 proteínas, 3 de ellas son internas, que tienen que ver con su propio material genético, y 3 de ellas son externas, que tienen que ver con su estructura. Entonces tenemos la H, la F y la proteína de matriz para dar la envoltura a este virus. Si yo quiero generar una respuesta inmune, tengo que apuntar a las cosas externas, porque no se hago nada con generar anticuerpos contra esto si esto no va a estar expuesto nunca al sistema inmune. ¿Ya? Entonces tengo que reconocer algo externo y por eso esta vacuna utiliza la proteína H y la F para su respuesta inmune. ¿Ya? ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos excelente de tiempo. ¿Dudas? ¿Algo que quieran comentar? Entonces la vacuna actúa en el H y en el F. Correcto. La vacuna es del distemper. La Recombitex. Las otras, la verdad es que no lo saben. Pero en este ejemplo, sí. ¿Ya? Ya. Entonces salimos ahora de las vacunas vivas para pasar a las vacunas muertas. Pero no hemos hablado de ventajas y desventajas de este tipo de vacunas. ¿Qué ventajas se les ocurre de las vectores virales? ¿Estás seguro? Ya, son seguras. ¿Son preventivas? Sí. ¿Qué más? Menos probabilidad de imprevisibilidad. Correcto. Agreguémosle acá a la seguridad. Son más... O sea, como van activando Predecibles. los efectos patológicos. Más predecible. Sí, predecible. Ya, ok. Entonces son más seguras, generan la respuesta inmune que queremos. ¿Qué desventaja creen ustedes que pueda tener? ¿Desventaja? ¿Sí? ¿Son predecibles? No, son predecibles. Ah, ¿esta vacuna? No. Esta. Las vacunas de vector viral. ¿De la efectividad? Menos efectivas. ¿Por qué? Porque como usan su método externo, puede que no... Exacto. Puede que... No tenemos todo el patógeno disponible para generar una respuesta inmune adecuada. Solo vamos a usar unas partes. Entonces podríamos tener una menor calidad de respuesta Por eso inmune. necesitan como más dosis o cosas así. Exactamente. ¿Qué más? O sea, no ayudan al de memoria, al sistema nervioso. Lo ayudan. O sea, la memoria puede ser menor. Eso. ¿Sí? Pero es una probabilidad. Voy a poner menor memoria. ¿Algo más? ¿Qué hace que se suprima más el sistema inmune por esto que hay otro patógeno aparte del que quieren que haya memoria? Ya, como que se gastan los recursos porque tengo que montar memoria contra el Canaripox y aparte, sí, buen punto.
Dejémoslo también agrupado acá en menor memoria. Pero es un buen punto. Entonces, ¿cómo es eso? Como somos dos patógenos, vamos a gastar recursos en ambos patógenos y por otro lado, estamos solo partes de un patógeno que queremos montar memoria. Entonces, por tanto, podríamos montar una menor memoria. ¿Qué más? ¿Menos asertivos? ¿Menos? Asertivos. Ya, podríamos agruparlo en este mismo concepto. ¿Algo distinto? ¿Será económicamente...? ¿Son más caras? Exacto. Son más caras. Exacto. Es otra tecnología, es más complejo de realizar. Por tanto... Son más sofisticadas. Sí, Digo, al realizarse estas facturas. sí, son más modernas. Pero que Sí. quedamos en los pro prep que eran. Que eso segura constante y se preventiva. Sí, son preventivas, o sea, logran la respuesta inmune que tú quieres. Ya, pasemos ahora a las vacunas a virus muertos. En realidad pongo virus, pero no es solamente virus lo que se utiliza, puede ser bacterias, cualquier tipo de patógeno. Ya, entonces vamos a utilizar vacunas con elementos no vivos que por tanto van a contener microorganismos muertos o antígenos purificados. Entonces, ojo, acá estoy agrupando dos grupos de vacunas. Una, microorganismos muertos, y otro que contiene antígenos purificados, o sea, parte del patógeno. ¿Se entiende? Me queda espacio por allá. A virus muerto o vacuna con patógeno muerto. Entonces tenemos dos tipos. Tenemos con el patógeno muerto como tal, y tenemos otra en donde tenemos el antígeno purificado. Antígeno purificado. O sea, acá voy a tener, por ejemplo, a un virus muerto. ¿Sí? Y acá voy a tener solamente una parte del virus, que es la que me interesa montar una respuesta inmune. Por ejemplo, ese palito que marqué ahí. ¿Se entendió la diferencia entre uno y el otro? Sí. Bacán. Ya. Yo qué sé, el PM y AP. Patógeno muerto ¿Ya? y este es un antígeno purificado. Son los dos tipos de tecnología que se agrupan en este tipo de vacunas. ¿Ya? Por otro lado, los microorganismos muertos y los antígenos purificados son a menudo menos costosos, por tanto acá tenemos una ventaja de esta, son menos costosos y suelen ser más seguros. ¿Ya? Dos ventajas, más seguros y más económicos. Seguros, nuevamente, el factor económico. Los microorganismos muertos y los antígenos purificados suelen estimular la respuesta dominadas por anticuerpos. Entonces, recuerden que la respuesta inmune adaptativa constaba de dos grandes ejes, los anticuerpos o la respuesta inmune humoral y la parte celular. ¿Ya? Entonces, yo mi respuesta inmune para que sea fuerte, robusta, necesito generar tanto células B que van a liberar anticuerpos como células T que van a montar una respuesta celular. En este caso, este tipo de vacunas prioriza la formación de anticuerpos, o sea, solamente un brazo de mi respuesta inmune. Por tanto, mi respuesta inmune podría ser no tan fuerte. ¿Ya? Una desventaja. Una respuesta de tipo 2. Este tipo de respuesta puede no proporcionar la protección óptima frente a ciertos microorganismos. ¿Ya? Entonces acá tenemos una desventaja y es que prioriza los anticuerpos. Las vacunas muertas deberían imitar a los microorganismos vivos tan estrechamente como sea posible. Esa es una condicionante para que ese elemento sea apto para generar una vacuna con él. La inactivación química debe provocar cambios mínimos en sus antígenos. Debo matar este elemento sin modificarlo estructuralmente. Ya debo conservarlo lo mejor posible. Para eso se utilizan diferentes compuestos como el formaldehído,
el óxido de etileno, perdón, y la etilenidamina. Eso que está ahí, ¿ya? Y acá hay otros más que se utilizan. Pero ese es el objetivo. Lo que busco es preservar lo mejor posible a este microorganismo muerto. ¿Ya? Ejemplo. Pregunta, a veces es súper obvia la pregunta, Me gustan esas preguntas. pero como para confirmar. Porque cuando uno va a vacunar, lo ideal es que la persona esté pasando ya por un cuadro viral. Pero ¿por qué uno está colocando una vacuna con un virus vivo? En el caso de las vacunas con virus muertos, ¿lo mismo? También se prioriza que el individuo esté sano, pero por otros factores también. Hay otras cosas a evaluar. Por ejemplo, si mi animal, no tengo idea de humanos, si mi perro lo vacuno y genera no sé, por ejemplo, lo vacuné y a las 3 horas el perro está todo enronchado. Yo no voy a saber si esa reacción es por lo que yo la piqué o porque tenía algo de antes. Entonces debo priorizar, por ejemplo, por esa razón, que mi animal siempre esté sano. ¿Ya? Diego. La vacuna, el virus muerto se refiere a que la vacuna tiene un agente patógeno que está muerto. Pero hay algo que está como conservado. Ya. ¿Cómo te lo explico? ¿Y tiene alguna estructura que se conserva? ¿No? Voy a hacer algo bien gráfico y quizá un poco cruel. Mi patógeno es una gallina. ¿Sí? Tú necesitas vacunar con esa gallina. Pero para eso, porque la gallina es muy patógena, entonces necesitas matarla. No puedes inyectarla viva. Entonces lo que haces es tomar esa gallina y matarla. La puedes matar de muchas formas. Por ejemplo, la voy a matar de un escopetazo. Ya, la mato de un escopetazo. ¿Cómo queda el cadáver de esa gallina? Destrozado, ¿cierto? La respuesta inmune de esa gallina va a ser pésima, porque mi sistema inmune va a reconocer algo súper alterado, ¿ya? Yo necesito que esa gallina esté lo más homogénea posible, y entonces podríamos... Tírale cobre, quitarles el oxígeno, por ejemplo, que muera asfixiada y de esa forma su cuerpo se preserva. ¿Sí? Eso es lo que yo busco en las vacunas muertas, que se preserve la estructura patógena para que el sistema inmune lo reconozca lo más similar posible a la vacuna, al elemento vivo. ¿Se entendió? Sí. No me funes, por favor. No, yo creo. Yo ahorita le tiré y no la pudo hacer bien y se sentó y salió corriendo por el Con el juego hacia el lado. Y aquí otra humana también. Qué horror, qué horror. Cosas de campo. Ya, mostrarles la... Pobre gallina. Mostrarles que la vacuna de la rabia es precisamente un buen ejemplo de vacunas muertas, ¿ya? Y se entiende bien, espero, el hecho de que necesitamos que la vacuna contra la rabia sea precisamente un elemento muerto, dado el riesgo que implica vacunar con ese elemento vivo. La de parvovirus igual está La del parvo, sí, también es muerta. Es muerta. Sí. Ya. Otro ejemplo de vacuna es la vacuna toxoide. Que en realidad es... ¿Ya? Las vacunas de subunidades se elaboran identificando, aislando y purificando un antígeno en específico. ¿Ya? Estos se pueden administrar en una vacuna por sí mismos como los siguientes ejemplos. La toxina tetánica. En este caso, la toxina toxoide, si bien es un antígeno purificado, es específicamente, lo podríamos ver también como una vacuna aparte, porque lo que hace, al llamarse toxoide, es que está hablando de una vacuna contra una toxina en particular. Es un tipo de vacuna de antígeno purificado. ¿Ya? Se desprende de acá. Entonces, un ejemplo de ellas es la vacuna contra la toxina tetánica, ¿ya? Donde voy a utilizar esta toxina, la voy a aislar, la voy a purificar y voy a generar una vacuna para una respuesta inmune frente a este tipo de vacuna.
¿Ya? Otro ejemplo son las vacunas realizadas de Escherichia coli enteropatógena, donde utilizamos las fimbrias de adherencia para generar esta respuesta inmune, y de esta forma, cuando nos infectemos con esta Escherichia coli, nuestra respuesta inmune se va a montar contra estas fibras y la bacteria, en este caso la Escherichia coli, no se va a poder adherir a la superficie gástrica, y de esa forma no nos va a poder infectar. ¿Ya? Esa es la lógica de este tipo de vacuna. Entonces, ¿será con bacterias por rentar este tipo de...? Las toxoides, sí, porque las toxinas se las atribuimos a bacterias y hongos también. ¿Ya? Entonces, solo como a modo de ejemplo, se utilizan entonces estas toxinas en pequeñas cantidades y neutralizadas para que nuestro sistema inmune las reconozca y genere la respuesta inmune adecuada, que puede ser mediante anticuerpos o también podría ser de tipo celular. Ya recuerden siempre eso. Para que cuando nos enfrentemos a la bacteria y esta presente su arsenal tóxico, nuestro sistema inmune lo pueda reconocer rápidamente y evite el daño de estas toxinas. ¿Ya? Voy a pasar lista y hacemos una pausa. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahora? Digo, respecto a la vacuna toxoide, ¿usted cree que la bacteria está modificada? No, solamente utilizo las toxinas de la bacteria. Eso. Ah, ya, pero estas toxinas están modificadas, genéticamente. Claro, están atenuadas para que no me generen enfermedad. Ah, ya. Son debilitadas. Exactamente. Ah, la servilleta. Profe, la vacuna Hipocat, ¿cuál sería? Hipocat. Sí, No me suena para nada. Háblame de ella. esa es la que